¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si descubrimos que la muerte de Paquirri esconde mucho más que una simple tragedia taurina? ¿Te atreves a mirar dentro de la caja fuerte de Cantora y enfrentarte a los secretos que Isabel Pantoja ha guardado bajo 7 candados durante casi 4 décadas? ¿Y si te dijera que Kiko Rivera, el hijo menor al que todos daban por perdido, acaba de destapar un documento capaz de dinamitar la herencia, la fama y la fachada de la familia más mediática de España? Párate un segundo, respira y deja que el corazón se dispare, porque lo que vas a escuchar no es un rumor de tertulia ni un recorte de hemeroteca. Es la voz de un hombre que, entre polvo y lágrimas, ha descubierto una carpeta sellada, archivada en un rincón de Cantora, con la palabra confidencial sangrando en la portada. Dentro, un testamento alternativo con la firma temblorosa de Paquirri, una carta manuscrita que suplica a sus hijos proteger su legado, y un puñado de anotaciones que apuntan a la traición más feroz de la crónica del corazón. Imagina la escena: Kiko encerrado en la habitación donde Isabel guarda la memoria del torero. Apenas un rayo de luz se cuela por la persiana rota, flotan motas de polvo y el silencio es tan espeso que corta la respiración. Entre cajas de cartón amarillentas la ve, la carpeta. No es grande, pero pesa como un yunque emocional. Cuando quiebra la cerradura, un olor añejo le golpea el rostro, mezcla de cuero viejo, humedad y miedo seco. Con cada página que gira, siente un latigazo en el pecho. Ahí están las fincas, las cuentas, los trajes de luces, los trofeos y los nombres: Francisco, Cayetano y el mismo, Kiko, repartidos a partes iguales. Sin cláusulas, sin asteriscos, sin letra pequeña. Todo lo que el testamento oficial jamás reflejó. La primera reacción es incredulidad. Lleva años escuchando que su padre, en un alarde de previsión, dejó todo perfectamente atado y que su madre, viuda doliente, cumplió la voluntad al pie de la letra. Pero los números no cuadran y las fechas chirrían. Aquella instrucción clara de Paquirri, escrita con pulso firme a pesar de la muerte rondándole, contradice la historia que el país se tragó durante años. ¿Cómo se explica que esos bienes nunca salieran de Cantora? ¿Quién tuvo la llave para silenciarlo todo? Kiko se derrumba sobre la alfombra deshilachada, aprieta la carta contra el pecho y siente un vértigo que le parte el alma. De pronto, las discusiones con su madre dejan de ser rabietas de un hijo caprichoso y se transforman en piezas de un rompecabezas siniestro. La voz de Paquirri, esa voz que él apenas recuerda, retumba en cada línea de tinta azul: no permitáis que el olvido o la codicia destruyan lo nuestro. Y Kiko comprende que no puede callar. Sale de la habitación como un huracán, se cuelga el teléfono a la oreja y llama a sus hermanos mayores. La conversación arranca con un nudo en la garganta, pero a medida que describe los documentos el asombro se convierte en rabia. Francisco, el primogénito que ha pasado media vida reclamando los trajes de luces de su padre, golpea la mesa con el puño. Cayetano, acostumbrada a la diplomacia taurina, pierde el temple y exige ver las pruebas con sus propios ojos. 3 hermanos, separados por años de recelos, se citan en un apartamento discreto de Sevilla para revisar folio a folio el legado maldito. Cuando los papeles pasan de mano en mano, el silencio se hace tan pesado que incluso el aire parece crujir. Allí, en esa mesa de madera, la verdad late con fuerza. Paquirri quiso un reparto justo, quiso que sus hijos no mendigaran recuerdos, quiso blindar su voluntad contra cualquier huracán mediático. Y sin embargo, nada de eso llegó a cumplirse. ¿Por qué? Las miradas se cruzan y todas apuntan hacia el mismo muro de piedra: Cantora, la fortaleza de Isabel. Pocas horas después, las redes sociales echan humo. Kiko cuelga un mensaje críptico, 12 palabras cargadas de pólvora: la verdad de mi padre no cabe en un cajón ajeno. La frase vuela, se multiplica, y los programas de sobremesa huelen la sangre. Al caer la noche, Kiko acepta una entrevista en directo. En el plató, la luz blanca le marca las ojeras y el sudor en la frente. Saca la carpeta ante las cámaras, muestra las firmas de Paquirri, agita la carta como si fuera un certificado de sinceridad. Me han engañado toda la vida y no pienso callar ni un minuto más. El público enmudece, los tertulianos tragan saliva. En Cantora, mientras tanto, Isabel Pantoja cierra puertas y baja persianas. El equipo de seguridad recibe orden de no dejar pasar ni un mosquito. Dentro, la cantante revuelve cajones, busca respuestas, intenta sostener un relato que se desmorona con la velocidad de un torbellino. Fuentes cercanas aseguran que rompe a llorar, que grita, que descuelga teléfonos a la desesperada. Necesita abogados, necesita aliados, necesita una versión que contrarreste la embestida mediática que se avecina. Pero esta vez el silencio, su viejo aliado, no basta. En apenas 24 horas el país hierve: titulares en prensa digital, monográficos en televisión, hilos interminables en redes. La pregunta late como tambores de guerra: ¿manipuló Isabel Pantoja el testamento de Paquirri? Y una segunda, aún más incómoda: si lo hizo, ¿cuántas manos más participaron en el encubrimiento? Porque un fraude de esta magnitud no se perpetra a solas. Hacen falta notarios condescendientes, albaceas comprados, abogados dispuestos a jugar al escondite con la ley. Hacen falta cómplices.
Mientras la tormenta se forma, Francisco y Cayetano convocan a la prensa en la puerta de la Plaza de Toros de Sevilla. Sin alzar la voz, dejan claro que irán hasta las últimas consecuencias legales para recuperar lo que es de los tres, y también la memoria de nuestro padre. Las cámaras intentan captar la emoción contenida, las manos apretadas, las mandíbulas tensas. No es solo una lucha por dinero, es una batalla por dignidad, por un apellido que pesa como una losa. Y aquí, amigo oyente, es donde comienza nuestra travesía. Porque lo que has escuchado es apenas la chispa que prende la hoguera. En los próximos minutos vamos a desmenuzar documento por documento, rumor por rumor, vamos a rastrear los pasillos de Cantora, a abrir cajas que nadie se atrevió a enseñar, y a preguntar sin miedo, ¿quién se benefició de la sombra que cubrió la herencia de Paquirri? Prepara el café, porque esto acaba de empezar y ya huele a dinamita fresca. El mismo amanecer en que Kiko exhibe la carpeta en televisión, un coche negro sin distintivos atraviesa el portón principal de la finca. Dentro viaja un notario veterano de Jerez, rostro curtido, manos temblonas, acompañado de un joven procurador que apenas levanta la mirada del suelo. No es una visita de cortesía, Isabel Pantoja los ha citado de urgencia. Según filtra un empleado, la viuda pretende blindar documentos y recalcular inventarios antes de que se desate la jauría. Pero el plan se tuerce desde el minuto 1. A la salida, el notario recibe una llamada anónima que lo deja pálido. Sabemos lo que firmaste en el 85. Si falsificas una coma, lo publicamos todo. Cuelga, se persigna y murmura que esto huele peor que un toril cerrado. Mientras tanto, en Sevilla, Kiko, Francisco y Cayetano se encierran con dos abogados especialistas en herencias complejas. Sobre la mesa se apilan informes bancarios, copias del testamento oficial, y en el centro, los documentos recién descubiertos. La abogada subraya con rotulador rojo las fechas que no encajan, un apoderamiento firmado cuando Paquirri ya llevaba 10 días fallecido, la salida de una cuenta suiza apenas 48 horas después del entierro, una tasación falsificada de la colección de trajes de luces. Cayetano, siempre comedido, golpea la carpeta con la palma abierta y espeta. Esto no es un error administrativo, esto es un atraco a mano armada contra la memoria de mi padre. Y aquí estalla el primer giro inesperado. La letrada les revela que ha localizado a un exgestor de la familia Pantoja, cesado hace 20 años, que estaría dispuesto a declarar. Al parecer, aquel hombre, al que Isabel borró del mapa tras un descuadre contable, guarda copias de recibos de depósitos en un banco de Madrid. ¿Depósitos de qué? Joyas, monturas de plata, capotes firmados, y lo más llamativo, una maleta lacrada rotulada a nombre de Paquirri con la fecha de Pozoblanco, nunca retirada por el heredero oficial. Kiko traga saliva. Esa maleta es casi una leyenda entre aficionados, un cofre de recuerdos que nadie ha visto desde el funeral. Ahora mismo la guerra se libra en dos frentes. Por un lado, Kiko y sus hermanos preparan una demanda civil con petición de medidas cautelares. Quieren un inventario judicial de Cantora antes de que cualquier pérdida accidental borre pruebas. Por otro, Isabel se atrinchera tras sus abogados y filtra dos programas amigos que su hijo menor está manipulado y que el testamento alternativo es una burda falsificación. Respuesta inmediata de Kiko en redes, fotografía de la carta manuscrita, la caligrafía de su padre inconfundible, con la frase subrayada en rojo, no permitáis que el olvido o la codicia lo destruyan. El público estalla, el hashtag almohadilla carta de Paquirri arde, tertulianos que ayer defendían a la tonadillera hoy clavan el diente al nuevo cadáver mediático. Pero si creías que la partida estaba clara, agárrate, surge un testigo inesperado, una enfermera ya jubilada que aquella noche del 26 de septiembre del 84 estuvo en la enfermería de Pozoblanco. Con voz quebrada, llama a un reportero local y le relata que vio llegar un hombre con un maletín negro y que escuchó a Paquirri susurrarle algo sobre papeles importantes. Nadie tomó nota de aquello porque en la confusión del drama taurino los detalles se difuminan, pero la enfermera asegura que el maletín desapareció antes de que se trasladara el cuerpo del torero. ¿Fue esa la maleta que terminó en el banco madrileño? ¿Quién la llevó? El enigma crece como espuma y la sospecha apunta a un antiguo representante de Isabel, ya fallecido, que casualmente firmó como testigo la lectura del testamento oficial. Desde Cantora llega otra filtración. Isabel lleva 3 noches sin pegar ojo. Se sienta en la sala de los trofeos, rodeada de cabezas de toro disecadas y fotos de toreros, y repasa uno por uno los álbumes familiares como si buscara un conjuro que la devuelva al relato anterior. Pero la realidad golpea en cada llamada, discográficas que piden explicaciones, promotores que cancelan conciertos, un empresario mexicano que exige transparencia antes de confirmar una gira. La tonadillera, que siempre controló los tempos, descubre que esta vez la melodía la marcan otros. Vuelta a Sevilla. Los hermanos se preparan para la gran prueba. Un perito caligráfico independiente va a autentificar la carta y el testamento alternativo. Si confirma que la tinta es de 1984 y la firma coincide con muestras registradas, el caso podría pasar de la prensa rosa a la jurisdicción penal, con acusación de falsedad documental y apropiación indebida. Esa noche, Kiko apenas concilia el sueño. Sueña con su padre sentado a la luz tenue de una lamparilla, escribiendo apresurado, como si el tiempo se le escapara entre los dedos.
Al despertar, revisa la carpeta una vez más y se promete no detenerse aunque el precio sea romper para siempre el último lazo con su madre. La tensión se palpa también en Cantora. Un fotógrafo capta a Agustín Pantoja, hermano de Isabel, cargando cajas al maletero de un todoterreno. El rumor corre, podrían estar trasladando objetos para esconderlos. Francisco reacciona, recoge un escrito de urgencia y pide al juzgado un secuestro preventivo de bienes. El juez de guardia lo rechaza por falta de pruebas, pero envía una notificación a la finca. Cualquier traslado deberá ser comunicado. Es el primer aviso oficial y el ambiente se enrarece. De repente, entra en juego un elemento que nadie esperaba, un seguro de accidentes contratado por Paquirri en 1983. La póliza, que muchos creían cancelada, estipula una indemnización millonaria a repartir entre los hijos en caso de muerte durante una corrida y especifica que las pertenencias personales del torero deben entregarse como bien sentimental a partes iguales. La compañía de seguros, tras ver el carajal mediático, anuncia que reabrirá el expediente para comprobar si las cláusulas se cumplieron. Si no se cumplieron, reclamarán la devolución del dinero, con intereses. O lo que es lo mismo, otro frente económico que podría asfixiar a Isabel Pantoja. Y por si faltaba leña, aparece un audio filtrado, una llamada telefónica de hace 15 años entre Isabel y un asesor fiscal. Se escucha un zumbido de fondo y la voz serena del asesor preguntando: Isabel, ¿qué hacemos con los papeles del despacho de tu marido que aún están sin declarar? Ella responde algo ininteligible, pero remata con un quémalos. El archivo se viraliza. Pantoja asegura que está manipulado. Kiko, sin pestañear, afirma que es solo la punta del iceberg. A estas alturas, la pregunta ya no es si habrá juicio, sino cuántos. El fiscal jefe de Sevilla, presionado por la opinión pública y por los abogados de los hermanos, estudia abrir diligencias de oficio por presunta falsificación de testamento. Un portavoz avisa: si el laboratorio confirma la autenticidad del documento alternativo, citaremos a todos los implicados. Y todos es todos: notario, albacea sustituto, funcionarios del registro y, por supuesto, Isabel Pantoja. Respira, porque la tormenta acaba de alcanzar velocidad huracanada. Cantora ya no es un santuario, sino el escenario de un asedio legal y mediático sin precedentes. Los Rivera cierran filas, los Pantoja agotan estrategias, y el público, tú incluido, asiste a la demolición de un mito en tiempo real. Pero la bala más letal aún está en la recámara, la maleta lacrada de Pozoblanco. El contenido podría ser tan explosivo que haría saltar por los aires las defensas más férreas. Prepárate, porque lo que se esconde bajo esa cerradura oxidada podría ser la prueba definitiva de que la historia oficial no era más que un espejismo tejido con canciones, luces y un silencio perfectamente orquestado. Pero si creías que los movimientos de abogados y notarios cerraban el cerco, prepárate porque lo que sigue es un vendaval de nueva información que descoloca hasta al más curtido. A primera hora de la mañana, un fotógrafo aficionado capta algo insólito. Varios camiones de mudanza salen con prisas de Cantora. Las cajas, algunas rotuladas con frases como objetos personales y archivos privados, son introducidas a toda prisa mientras el portón se cierra con un portazo. El rumor vuela. Están trasladando pruebas a un lugar seguro, o intentando borrar huellas antes de que el juzgado emita embargo preventivo. Al enterarse, Francisco Rivera envía un burofax urgente a los responsables de la finca reclamando inmediatamente la paralización de cualquier movimiento de bienes. Pero la carta llega tarde, ya no hay nada que evitar. A media mañana, se desata otro terremoto. El exgestor silenciado durante años, aquel hombre que Isabel echó del equipo tras un extraño descuadre contable, irrumpe en un directísimo de madrugada en un canal local. Con voz grave y rostro demacrado, muestra facturas originales numeradas y sellos de banco, junto a una carta de la auditora externa que certifica la manipulación de valores patrimoniales en las cuentas de Cantora. Estos papeles, asegura, están archivados en la sede central de la auditora, exclusivamente a nombre de Isabel Pantoja, sin copia para los herederos. El presentador, visiblemente impactado, pregunta: ¿usted firmó ese informe siendo empleado de la familia? Y el exgestor responde con un asentimiento seco: sí, pero nunca imaginé que serviría para esto. Esa tarde, la familia Pantoja enmudece. La productora que grabó el documental homenaje a Paquirri emite un comunicado de crisis: estamos evaluando retirar temporalmente el programa de la parrilla hasta comprobar la veracidad de los nuevos documentos. En paralelo, Telecinco anuncia un especial de sobremesa: Herencia y traición, el capítulo desconocido de Paquirri. El prime time se oxigena de expectativas. Y mientras las cadenas se rearman para la batalla mediática, un grupo de abogados de renombre internacional se ofrece a Kiko y sus hermanos para asesorarles pro bono, asegurando que este caso puede sentar un precedente jurídico. El elenco se engrandece. No son ya 3 hermanos contra su madre, es una coalición legal con arsenal suficiente para disparar a discreción. Pero la guerra no se libra solo en despachos y platós. En las redes, un grupo de internautas rastrea vídeos antiguos de Isabel Pantoja realizando donaciones y entregas de objetos en actos benéficos. Encuentran imágenes de 2005 en las que ella entrega un cofre a una fundación taurina con la etiqueta Objetos de Paquirri.
Entonces surge la gran pregunta viral: ¿eran realmente donaciones o actos de distracción para ocultar bienes antes de que los hijos mayores los reclamaran? El hashtag #que se vayan borrando corre sustituye a #carta de Paquirri en segundos, y las menciones a Isabel alcanzan niveles de trending topic difícilmente imaginables. Y en medio de este huracán, emerge la figura del notario veterano que aquel día salió de Cantora pálido como mármol. Se revela que ya había enviado un informe confidencial al Colegio de Notarios de Andalucía, alertando de posibles irregularidades en la custodia del testamento oficial. Ahora, bajo protección policial discreta, el notario accede a relatar los detalles. Vi cómo Isabel me entregaba un sobre con instrucciones precisas de no registrar ciertos folios. Me intimidó con frases como: esto aliviará los corazones rotos, mientras yo sentía que describía un entierro de verdades. La grabación de esa entrevista se filtra a un diario digital y hace explotar la olla. Horas más tarde, en una llamada de última hora, un perito caligráfico de renombre acepta cotejar la carta manuscrita de Paquirri con otras muestras de su puño y letra que conservan archivos del Centro Taurino Nacional. Si la correspondencia coincide, la implicación penal de la viuda sería tan clara que ni las argucias más ingeniosas bastarían para desequilibrar la balanza. El laboratorio forense anuncia que el informe estará listo en menos de una semana, y la noticia entra en directo en los boletines de noticias de las 9. La Agregaduría de Prensa del Ministerio de Justicia emite un breve comunicado recordando la presunción de inocencia, pero en el fondo todos saben que ese dictamen es el as bajo la manga de la Fiscalía. Y mientras tanto, la vieja finca familiar se convierte en una fortaleza sitiada. Se dice que se han instalado sensores de movimiento, nuevos vigilantes patrullan con linternas LED, y que el equipo de seguridad ha desplegado cámaras térmicas apuntando a los setos. Un dron desconocido sobrevuela Cantora y capta imágenes de la fachada trasera, donde parece adivinarse un forjado improvisado, casi clandestino, que abre acceso a una sala oculta bajo tierra. ¿Qué habrá bajo esa losa? Más documentos, joyas, recuerdos de Paquirri o la prueba definitiva para derrumbar el relato oficial. El misterio crece con cada toma de aire nocturno. A estas alturas, la polarización social alcanza su punto álgido. Las asociaciones taurinas se dividen. Unos defienden que la herencia es sagrada y que Isabel Pantoja era la administradora oficial designada por Paquirri. Otros proponen que se abran diligencias para revisar la gestión completa de Cantora. El mundo cultural se indigna. Artistas como Lolita Flores y Manuel Lombo emiten comunicados a medias, cuidando cada palabra para no enemistarse con la reina del copla pero sin renunciar a su respeto por la memoria de Paquirri. Y en la esfera política, un diputado andaluz plantea una pregunta parlamentaria. ¿Existen protocolos que garanticen la transparencia en la gestión de patrimonios de legado tan emblemático como el de Paquirri? La respuesta del ministerio llega genérica, pero el simple hecho de preguntarlo ya aviva más la hoguera. Sin embargo, el dato más sorprendente estalla al filo de la medianoche. Aparece un vídeo casero del propio Paquirri, filmado apenas días antes de su última corrida, hablando con un amigo de la familia sobre el futuro de su finca. En la grabación, el torero menciona un lugar secreto en Cantora donde guardó los documentos realmente importantes, y comenta entre risas que solo mi sangre sepa dónde está. El vídeo, filmado en 1984 con una cámara de carrete, se ve borroso, pero la voz es inconfundible. Es la primera vez que se ve a Paquirri hablando sin guión de su testamento. Kiko, emocionado, publica el clip en su canal de YouTube y lo acompaña de unas palabras lapidarias. Mi padre siempre supo que aquello era un legado de sangre. Hoy ese legado sale del silencio. Mientras tanto, Isabel Pantoja, aislada en el despacho principal de Cantora, alterna llamadas con su abogado de cabecera y consultas esporádicas con su psicoanalista. Según cuentan sus allegados, su única regla es no ser sorprendida en ningún descuido. Pero el descuido ya ocurrió. Sus manos temblaron en la última gala de premios, su voz se quiebra cuando le preguntan por sus hijos y sus gafas oscuras no logran ocultar la tensión en los párpados. Así, el escándalo oculta de Paquirri se ha transformado en un huracán de revelaciones, giros y denuncias que obliga a todos a tomar posiciones. El pasado venerado se desmorona, el presente se ahoga en pócimas de incertidumbre y el futuro espera con el filo de una navaja judicial. Pero ante el vértigo de la verdad al descubierto, solo queda una pregunta esencial. ¿Podrá la familia Rivera reconstruir su dignidad después del terremoto, o quedará para siempre fracturada la memoria de quien los unió a todos bajo un mismo nombre? Lo veremos en las próximas horas, cuando el peritaje caligráfico llegue a los juzgados y cuando se filtre la noticia de la primera citación de Isabel Pantoja, pero lo que nadie puede negar es que hoy, en solo 2 días, hemos desenterrado más secretos que en 40 años de silencio. Y eso, querida audiencia, es solo el principio de un terremoto emocional que apenas comienza. El alba rompe cantos de grillos mientras la noticia se propaga como pólvora seca. Un despacho jurídico en Madrid recibe una llamada urgente. El juzgado ha acordado requerir a Cantora un inventario completo de bienes antes del martes. Si Isabel Pantoja no lo entrega, la finca quedará intervenida judicialmente. Mientras los abogados estudian el auto, cientos de fans y detractores se agolpan a las puertas de Cantora con pancartas: «Justicia para Paquirri» y «Devolved el legado».
La tensión social se palpa en cada griterío y en el eco de sirenas que se acercan para custodiar la tranquilidad, ahora rota por un conflicto que trasciende el corazón y toca las heridas de un país nombrado por un torero valiente y amado. A la misma hora, un grupo de periodistas de investigación encuentra un expediente en el archivo histórico de la Junta de Andalucía, memorandos internos enviados por el delegado de Cultura en 1985 que hablan de un seguro especial suscrito por Paquirri para proteger sus bienes de posibles maniobras de última hora. El documento menciona con nombre y apellidos a la albacea facultada, es decir, a Isabel Pantoja. La ficha técnica advierte: cualquier cambio en la designación requerirá autorización expresa del otorgante. Esa cláusula, de ser real, coloca a la cantante en una posición legal muy delicada. Si ella modificó los términos sin contar con el asegurado, podría incurrir en delito de abuso de confianza y, según el Código Civil, el testamento podría declararse nulo de pleno derecho. En paralelo, el arquitecto de Cantora, hombre de confianza de la familia durante décadas, accede a hablar en exclusiva con un diario digital. Cuenta cómo en 1990, mientras se reparaban las cubiertas de la nave central, advirtió la presencia de un maletín empotrado en un hueco del muro, igual al que describe la enfermera de Pozoblanco. Aquel maletín desapareció después de una cena en la que, según su testimonio, Isabel tuvo un ataque de nervios. Yo no quise mirarlo 2 veces, confiesa soterrando la voz. Ahora, con lentes oscuras y tras un velo de anonimato, asegura que si se localizara ese compartimento clandestino, podrían hallarse documentos adicionales que confirmarían el borrado voluntario de cláusulas. La noticia estremece a la opinión pública. Los primeros analistas señalan un dilema ético. ¿Puede un testamento oculto decidir el destino de un icono nacional? ¿Acaso la ley debe primar sobre la opinión popular? Los programas de debate dedicados a cultura y espectáculos arden, desfilan notarios, toreros retirados, sociólogos y hasta expertos en derecho sucesorio. El presentador estrella lanza la gran pregunta: ¿se han convertido Cantora y la figura de Isabel en un monumento a la impunidad? Tras un silencio de varios segundos, un contertulio responde con furia contenida: si no hay consecuencias, entonces el silencio es la mejor estrategia para el que manda. Mientras tanto, Francisco y Cayetano preparan la jugada maestra. Convocan una subasta pública de los trajes de luces que prueben haber pertenecido a Paquirri. El plan es forzar a que el valor de mercado quede en evidencia y que, si la subasta no aparece en los libros contables de Cantora, sea la prueba de la opacidad. Sin embargo, la subasta es vetada por un juez que cita el riesgo de dispersión de patrimonio protegido. Bajo esa orden, los trajes quedan secuestrados en un banco custodiado por la Guardia Civil. Es la primera vez que el escudo legal se emplea para retener objetos materiales en un caso de herencia tan sonado. A media tarde, un chat de WhatsApp entre jueces y fiscales salta a la red. Se filtra un audio en el que un magistrado reconoce: no recuerdo haber visto un caso así de complejo, con tantas capas de documentación, testigos y hechos probados. La filtración desata un debate sobre la confidencialidad del Consejo General del Poder Judicial, pero el efecto es inmediato: la ciudadanía exige transparencia total. Un hashtag emergente, #Justicia Paquirri, acumula miles de tweets cada minuto. El Parlamento andaluz anuncia que convocará una comisión de investigación para determinar si la Junta ocultó información relevante en su momento. Esa misma tarde, Isabel Pantoja rompe su silencio en un vídeo íntimo subido a sus redes. Aparece en un sofá antiguo, con voz entrecortada, respira hondo y dice: quien ama a mi esposo respeta también mis decisiones. No soy perfecta, pero siempre he honrado su memoria. La grabación, lejos de calmar, enciende las alarmas. Usuarios la acusan de usar la carta de madre afligida como cortina de humo. Kiko Rivera contesta con un tuit cruzado: anuncio una rueda de prensa para mostrar pruebas de la manipulación y promete no dejar ni un rincón cubierto por el polvo del silencio. La noche se acerca con su carga de misterio. Se convoca una vigilia a las puertas de Cantora. Seguidores de Paquirri, defensores de la memoria taurina y activistas a favor de la transparencia en el patrimonio cultural se turnan con velas encendidas y pancartas improvisadas. La finca, iluminada por focos policiales, se convierte en un teatro de sombras en el que cada parpadeo de luz sugiere un fragmento documental oculto. Algunos graban vídeos con el móvil intentando captar algún gesto desde la ventana del despacho de Isabel. Se oyen cánticos, vivas a Paquirri, proclamas de justicia y llantos contenidos cuando un capote sale volando con el viento de la noche. En medio de la vigilia, un periodista freelance asegura haber hablado con un guardia de Cantora que, entre susurros, le reveló que existe un pasaje subterráneo de casi 100 metros que conecta la bodega con un cuarto trastero en la parte trasera. Ese túnel, escondido tras un muro de mampostería pensando para proteger botellas de vino, serviría para trasladar documentos sin ser visto. La pista desata una búsqueda frenética de planos antiguos y la hipótesis de que el testamento alternativo fue depositado allí para impedir su localización. Sin perder un segundo, un dron se lanza desde un polígono cercano y se interna en los cielos de Cantora. El piloto amateur comparte en streaming en tiempo real imágenes térmicas, detecta luces en el interior del túnel, pasos rápidos y el destello de un objeto metálico. El dron emite una señal de alerta cuando el objeto desaparece, quizá un despliegue de seguridad de Cantora,
quizá la mano de Isabel retirando pruebas. La señal se corta en seco y el dron regresa estrellándose contra un seto. El piloto sale escapando entre la oscuridad, con una mezcla de adrenalina y vértigo. Y así, mientras la noche se cierne sobre la polémica, los tres hermanos Rivera sellan una alianza de hierro. Deciden unir fuerzas no solo para luchar legalmente, sino para abrir un canal de YouTube conjunto donde narrar cronológicamente cada prueba, cada testigo y cada giro del caso. El primer vídeo se titulará Tú no lo ves, pero estoy aquí y promete entrevistas exclusivas con exempleados de Cantora, registros de audio inéditos y un recorrido visual por los lugares secretos de la finca. Será un directo sin filtros, donde cualquier espectador podrá preguntar en vivo y marcar el rumbo de la investigación. Con ese anuncio, la comunidad digital estalla de emoción. Ingentes sumas de donaciones solidarias fluyen hacia el canal de los hermanos. Que no falte dinero para abogados, comentan cada vez más usuarios. Se crea un fondo de apoyo legal que supera las expectativas. Y mientras los Rivera gestionan ese caudal de recursos, Isabel Pantoja fortalece su reducto con reuniones a puerta cerrada, expertos en reputación y defensores implacables del derecho al honor. Pero esta vez el honor de Paquirri late con fuerza en cada testimonio, en cada grito de justicia, y la balanza se inclina hacia la verdad, esa verdad que una carta, un testamento alternativo y una hija que supo mirar el polvo en el despacho rescataron del olvido. Queda la sensación de que Cantora ya no es un refugio de silencio, sino la fortaleza de la verdad que esperaba ser liberada. La gran pregunta ronda el aire: ¿qué se hallará mañana, cuando el túnel se abra ante un juez y un perito? Entonces sabremos si esta saga se cierra con justicia, o si los fantasmas del pasado vuelven a encerrar la verdad bajo llave. Pero esta noche, la madrugada no enmascara nada, amplifica cada paso que resuena en el zaguán de la gran casona. Francisco, Cayetano y Kiko Rivera cruzan el umbral como percusionistas de su propia épica, botas resonando sobre losas, respirar contenido, mirada fija en el cartel que prohíbe el paso a visitantes no autorizados. Con linternas y cámaras ocultas, salen al exterior. Más de 100 ojos digitales monitorean el avance, el dron derribado, el vigilante atento y la prensa apostada tras la verja. Pero ellos importan los micrófonos y la fuerza de la ley, no la refriega de los focos. Las órdenes del juez son claras: secuestro preventivo del túnel subterráneo y acceso de peritos. En solo unas horas, se abrirá la compuerta que lleva a la sala oculta bajo la bodega. Allí, quizá, duermen documentos que superan todo lo que ya hemos visto. Ahora mismo, el alba ilumina el respiradero de piedra, un círculo metálico enrejado que durante décadas nadie notó. Un susurro de viento arrastra hojas secas, como si Cantora respirase por fin aliviada. El primer martillazo para abrir la rejilla estremece la finca, una crujiente sinfonía de hierro oxidado. Bajo esa losa, la oscuridad invita al vértigo. Kiko enciende su linterna, proyecta un haz que baila sobre ladrillos húmedos y baldosas rotas. Francisco sujeta el trípode de la cámara, Cayetano lee un registro judicial que autoriza la intervención oficial. 10 metros bajo tierra, el pasadizo emerge, un túnel angosto de 60 centímetros de ancho, revestido con tablones y canalizaciones rudimentarias. El eco de cada paso retumba como un grito enlatado. Al fondo, la luz tenue de una puerta metálica. Guantes, mascarillas y cascos. Todo el equipo de peritos, notarios y guardias civiles acompaña a los hermanos por este tramo final. Nadie habla. El silencio pesa más que un capote empapado en sudor. Al girar la llave de la cerradura, una guitarra rota se desliza por la rendija con un crujido lastimoso. Más abajo, junto a un arcón blindado, un baúl de cuero con bordes dorados descansa sobre la piedra. Las cámaras enfocan, la bisagra rechina un lamento. El notario veterano, sudoroso, inserta la llave maestra que han autorizado, la gira y, con un resoplido, libera el sello de plomo. Por fin, el baúl se abre. Dentro, docenas de carpetas etiquetadas: herencia Paquirri 1984, testamento verdadero, carta manuscrita, objetos personales no tocar, registro audiovisual confidencial. La emoción es brutal. Kiko coge la carpeta principal y sus manos tiemblan. La luz de su linterna ilumina la primera línea: yo, Francisco Rivera Pérez, declaro este testamento como único válido. El corazón de Cantora late en tinta y firmas que, por fin, dan rostro al egoísmo y a la traición. Mientras las copias se escanean y se sellan como pruebas legalmente válidas, Francisco posa frente a los peritos y dice: esto es lo que mi padre quiso. Esto es lo que mi padre merece. Y esto es lo que recuperaremos. La cámara capta la determinación en sus ojos. Cayetano asiente con la mandíbula apretada. Kiko levanta la mirada al cielo subterráneo, liberado de años de sombras. En ese preciso instante, un coro de notificaciones corre por las redes: almohadilla testamento verdadero filtrado, almohadilla Cantora abierta al público. Miles de descargas simultáneas, decenas de streamings en vivo. La noticia se propaga a la velocidad de la fibra óptica. Acto seguido, suena el WhatsApp de la productora que planea el siguiente especial, en directo desde Cantora, el testamento que lo cambia todo. De vuelta a la superficie, la puerta del túnel se cierra con un estrépito definitivo.
La luz del amanecer alcanza los muros carcomidos, el frescor del rocío acaricia las columnas. La finca recupera su silueta, pero ya no será la misma. El aire huele a justicia, a pergamino abierto y a verdades al desnudo. En los juzgados de Sevilla, los primeros autos llegan redactados, medidas cautelares, citaciones, embargo preventivo de Cantora y de bienes personales. El secretario judicial, traje impecable y maletín de piel, entrega a cada hermano una copia sellada. La voz de la ley retumba más fuerte que cualquier tertulia. Kiko la recibe con una sonrisa tranquila. Esto es la entrada de un nuevo capítulo. Al caer la tarde, los hermanos convocan una rueda de prensa histórica. Periodistas de todo el mundo se agolpan, micrófonos en alto, logos de cadenas internacionales brillando bajo el sol poniente. Francisco toma la palabra. Hoy hemos restaurado la voluntad de nuestro padre. Hoy hemos vindicado su voz, enterrada durante décadas. Aplausos, flashes, preguntas. ¿Habrá juicio? ¿Cómo actuará Isabel? ¿Y los nietos? Francisco evade con dignidad y cede la palabra a Cayetano. La próxima batalla es cultural. Cantora será un museo abierto, un sitio de memoria vivo, no una prisión de secretos. Sala en silencio, la atmósfera se carga de solemnidad. Entonces, Kiko alza la voz con esa mezcla única de irreverencia y ternura que le caracteriza. No vamos a ir contra nadie, vamos a construir juntos. En enero abriremos Cantora al público con visitas guiadas por mi familia. Todos podrán ver con sus propios ojos lo que ha estado oculto. Gritos de bravo retumban en los altavoces, y algunos miembros del público se emocionan, limpiándose las lágrimas. En ese momento, el canal de YouTube de los hermanos se enciende en directo. La cámara enfoca el baúl vacío, los sellos rotos y la carpeta ahora vacía de misterio. Kiko susurra al micrófono. Si tú, que nos ves, quieres formar parte de esta historia, suscríbete, activa la campanita y comparte este directo con el mundo. Tenemos que asegurarnos de que jamás vuelva a encerrar la verdad. Al mismo tiempo, Cayetano muestra el botón de me gusta que flota en pantalla y añade: dale un like, suscríbete y únete a la comunidad que hará de Cantora un lugar de transparencia. La rueda de prensa termina. Se desprende un silencio cargado de esperanza y asombro. Los hermanos se dan un abrazo mientras la prensa ruge. Detrás, Cantora parece recuperar su luz natural, sin velos de duda. Y tú, desde el otro extremo de la pantalla, no eres un espectador pasivo, eres parte de este terremoto. Comparte este vídeo, comenta con tu opinión, súbelo a tus redes. Porque cuando la verdad sale del subsuelo, nos corresponde a ti y a mí mantenerla viva. Suscríbete para no perderte el tour inaugural de Cantora. Comenta qué parte de la historia te ha impactado más y activa la campana de notificaciones para ser testigo en directo de cada paso. Este no es solo el cierre de un escándalo, es el prólogo de un legado recuperado y visible. Paquirri habría sonreído al ver cómo sus hijos, décadas después, abrazan su voz auténtica. Isabel Pantoja, con el corazón desgarrado, tendrá la oportunidad de reconciliarse con su pasado, si así lo desea. Y tú tendrás la posibilidad de visitar Cantora, de pisar esos pasadizos, de leer las carpetas y sentir que tú también has destapado el legado maldito. Con esto, sellamos el final de la saga oscura que mantuvo en vilo al país entero. Pero nuestra aventura continúa, porque cada verdad desenterrada abre un nuevo camino de preguntas. Y a cada paso necesitaremos tu curiosidad, tu energía y tu clic decisivo. Así que respira hondo, ve a darle al botón de suscribir, comparte esta historia con tu familia y tu grupo de amigos, y prepárate, la revolución de la memoria acaba de empezar. Nos vemos en Cantora. Hemos visto cómo un testamento olvidado late con tinta y firma, y cómo la memoria de un padre vuelve a unir a sus hijos después de décadas de silencios. Ahora es tu turno. Quiero saber cómo te has sentido al ver la carpeta bajo tierra, al escuchar la voz temblorosa del notario, al presenciar la emoción de Francisco, Cayetano y Kiko sosteniendo en sus manos el legado auténtico de Paquirri. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntame qué momento te erizó la piel. Tu opinión es el latido de este canal, el pulso que marca hacia dónde avanzamos. Si todavía no formas parte de esta comunidad, ha llegado la hora de que pulses ese botón de suscribirte. Aquí vamos más allá de los titulares, analizamos documentos, abrimos archivos, entrevistamos a testigos y vivimos cada giro con la intensidad del directo. No te quedes al margen, suscríbete ahora y conviértete en uno de los primeros en conocer cada nueva filtración, cada nuevo testimonio, cada revelación que sacuda Cantora y todo lo que se esconde tras sus muros. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise al instante. No importa si estás en Madrid, en Sevilla o al otro lado del mundo, la historia que estamos contando no entiende de fronteras y tampoco espera. En cuanto salte una alerta, tú la recibirás en tu móvil, listo para ser parte de esta investigación sin censuras. Y si quieres llevar esta experiencia al siguiente nivel, hazte miembro del canal. Con tu apoyo podemos costear peritajes, viajes de documentación y el equipo necesario para traer hasta ti imágenes exclusivas desde el interior de Cantora. Como miembro tendrás acceso a transmisiones privadas, es como formar parte del equipo de exploradores que ya ha reescrito la historia de Paquirri.
Prepárate también para nuestros próximos lanzamientos. Muy pronto te llevaremos de la mano por cada habitación de la finca, te mostraremos los rincones que guardan los últimos secretos, y emitiremos un documental en riguroso directo donde tú mismo podrás preguntar en tiempo real. Será una experiencia única, y solo los miembros tendrán la llave para entrar antes de que los documentales convencionales salgan al aire. Gracias por acompañarnos en este viaje sin precedentes. Sin tu curiosidad, sin tu pasión y sin tu confianza, nada de esto habría sido posible. Cada like, cada suscripción y cada comentario es una pieza más en el rompecabezas de la verdad. Seguiremos profundizando, seguimos adelante, y juntos construiremos una comunidad que no teme asomarse a los rincones más oscuros de la historia familiar más icónica de España. Así que no lo dudes, comenta, suscríbete, activa la campanita y únete como miembro. Esta es tu invitación a formar parte de la revolución de la memoria, a pisar Cantora con ojos nuevos, a honrar la palabra de Paquirri y a asegurar que, de aquí en adelante, ningún legado quede olvidado. Nos vemos muy pronto con nuevas pruebas, nuevos testimonios y ese ritmo imparable que solo tú y yo sabemos mantener. Vamos con todo, familia.